Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, por Dios, mis consentidos. ¿Cómo estás, mi querido Géminis? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Siempre puntero, ¿vale? Hace tiempo que no canto y ayer, cariño, vi lo que es el nuevo videoclip de Shakira, que es puntería y me quedé así tuerto, corazón, de verdad. Ay, la Shakira, sinceramente, es que me preocupa. ¿Por qué, Richard? Porque ahora lo está buscando centauros. Centauros, cariño. Mitad hombre, mitad caballo. Ay, por Dios. Ay, por Dios, corazón, de verdad. La niña, sinceramente, tira para alto, tira para alto. Mira ese video, ¿por qué? Porque yo he puesto un comentario. Apóyame con el like. Richard, ¿qué has dicho? Míralo el video, ahí lo vas a ver. Tarot, las cartas no mienten, cariño. Es que de verdad, corazón. Mi pregunta es, ¿lo podrás superar a No Te Piques, cariño? Porque ese sí es un centauro. Ese sí es un centauro, cariño. Tú tienes buena puntería. Muy bien. Luego lo cantamos, Géminis. Richard, ¿qué te pasa hoy día? Hoy estoy loco, sinceramente. Vamos a ver, corazón, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? ¿Por qué estoy loco, cariño? Porque he visto el videoclip de Shakira. Tú sabes qué es ver un hombre, mitad caballo. Es que de verdad. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No sé por qué siento un acuario, cariño. Es esto. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Géminis, no sé por qué siento, Géminis, que te gustaría que una persona vuelva lo que es a tu vida, pero tú no lo quieres como de repente se portaba cuando estaba contigo. Tú quieres que sea diferente. O quieres que una persona cambie, Géminis. Tú estás buscando esto. Pero siento, mi querido Géminis, que todavía, sea él o ella, no están preparados para hacer ese cambio, Géminis. Quizás con el tiempo, quizás con tus oraciones, pero por el momento, Géminis, no están preparados. Si tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que hay un personaje que habíamos tenido lo que es una historia y me pide conversar. Pero este personaje, cuando nosotros estábamos juntos, las cosas no salieron bien. ¿Tú crees que ahora va a ser diferente? No. Por el momento es un no, Géminis. Pero luego con el tiempo quizás sí. Con esto no te digo, corazón, que le cierre las puertas. No, escucha, trata con esa persona. Mejor tenlo lo que es cerca para ver cómo evoluciona y luego pues tú sacas lo que es una conclusión y tomas lo que es una decisión, cariño. No te cierres tampoco, ¿vale? No seas radical. Vamos a ver carta guía, carta consejo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, yo quiero que cambie mi hermano, yo quiero que cambie mis padres, yo quiero que cambie mis hijos. Por el momento las cosas van lentas, Géminis. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Luego vamos a cantar la música, ¿vale, cariño? No te preocupes que yo te voy a activar de buena energía. Me sale lo que es la carta, cariño, del Rey de Copas. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está encima,
Ay, no sé por qué me recuerda al centauro. Ay, por Dios, mira. Mitad hombre, mitad caballo, cariño. Mitad hombre, mitad caballo. Vale, Richard, ¿cómo te has puesto nervioso cuando has visto ese video? Sí, cariño, se me hace la piel chinita. Muy bien. Esta carta me dice Géminis. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Richard, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces tengo que portarme de una forma egoísta? No, simplemente que tienes que cuidar tu corazón, tus sentimientos, mi querido Géminis. El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento que tú en estos momentos eres un pilar muy importante para la familia también. Entonces, muchas personas dependen de ti, cariño, muchas personas. Pero yo quiero que tú mires, observa bien esta carta, ¿vale? Observa bien. Richard, ¿por qué? Porque se parece a un minotauro o un centauro. No, es que de verdad, Géminis, controla tus hormonas, guapa, controla. Mira, fíjate bien en esta carta, todo es visual. Si te das cuenta, aquí hay un caballo, aquí hay un hombre. Fíjate las patas del caballo. Fíjate, están prácticamente atadas. Hay una soga ahí. Y este personaje, cariño, mi querido bisonte, va en ese plan como de orgullo, de orgulloso, de orgullosa. ¿Vale? Entonces, siento, mi querido bisonte, que hay una persona que vuelve a tu vida o tú quieres que una persona cambie, pero esta persona, cariño, es como que todavía hace falta que suelte algo en su pasado, cariño. Es como que está atado o atada a alguien. Puede ser ex, puede ser familia también. A lo mejor, mi querido Géminis, puede ser que la familia de ellos influyen mucho en la decisión. Todavía está atado. Entonces, ¿de qué sirve de que tú vuelvas con esta persona si esta persona, a la mínima que le diga mamá o papá, deja Géminis, te va a dejar? Porque todavía, cariño, no está tomando las riendas de su vida. Todavía no. Entonces, cariño, antes de tomar lo que es una decisión, habla bien con él o con ella. Si tú quieres que una persona vuelva, sea familia, sea hijos, sea pareja, en estos momentos, cariño, es como que esa persona está atado o atada a alguien. Puede ser de repente por costumbre, puede ser porque tenga una deuda o porque simplemente, cariño, pues está con la cabeza caliente, ¿no? Hay palabras que no puedo decir por YouTube. ¿Vale? Esta persona en este momento, cariño, está haciendo lo que es el traca, traca, tra. Es eso. Y por eso que no puede soltar. ¿Ves? Está como estancado, estancada, cariño. Lo siento así. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale un Aries. Me sale Virgo. Hay una carta que ha caído. Me sale Cáncer. Capricornio. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tiempo al tiempo. Es como que esa fruta, cariño, todavía está verde. No puedes comerlo todavía porque te puede caer mal. La letra N. La letra L. La letra J. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. La carta del Rey de Pentáculos. Entonces, si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está sentado bajo un árbol. Dice el Rey de Pentáculos. Y detrás está la casa. Quiere decir, cariño, que hay una persona que promete cambiar o promete de repente
que ahora la relación va a ser diferente o promete que te va a buscar, pero no deja lo que tiene actualmente. Puede ser que haya una distancia entre vosotros. Esta persona te promete que te va a visitar, pero nunca se concreta. Algo siempre pasa. Puede ser que esta persona, mi querido Géminis, está lo que es en un compromiso. Te promete que lo va a dejar, pero nunca sucede. Y pasan los años, Géminis. Pasan los años. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. Entonces, hay un personaje, Géminis, que vuelve a tu vida. Hay un personaje que se pone en contacto contigo y posiblemente, cariño, te endulza. ¿Cómo así me endulza, Richard? Te dice que va a cambiar, te dice que ahora va a ser diferente, te dice que le esperes. Pero, cariño, primero los hechos, ¿no? Primero los hechos, porque corazón, uno puede hablar, pero yo quiero hechos. Eso es lo que tú tienes que buscar, Géminis, hechos. Y la carta de la torre. Si tú me dices, Richard, ¿esta persona va a cambiar ya? No, porque cierras con la carta de la torre, cariño. No, es como que te está cantando pajaritos en el aire, cariño. Te está endulzando para poder conseguir algo en su vida. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo, una amiga que te dice, Géminis, necesito que me prestes un dinero. Oye, pero tú me tienes una deuda. No, pero esta vez sí, es para una inversión y te voy a pagar todo junto. Ni se te ocurra, cariño. Géminis, por favor, quiero quedarme en tu casa una semana. Voy a buscar luego una habitación. Tú sabes que esta persona es una persona que es un poco irresponsable. Ni se te ocurra, porque no vas a poder sacarle de tu casa. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, tú tienes buena puntería, cariño. Tú tienes buena puntería. Ay, por Dios. A ver, vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Esta carta. Dice, la serempidia. El número 18 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, de los arcángeles, en la Biblia. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, es como si estuvieras buscando tu felicidad, tu tranquilidad. Es como si estuvieras buscando de repente el gran amor de tu vida o tu paz mental. Pero siento, Géminis, que tú me dices, Richard, si tú supieras todo lo que yo me esfuerzo, yo trato de hacer las cosas bien, yo trato de hacer cambios de una forma positiva en mi vida, pero sin embargo, nunca llega esa oportunidad, nunca llega esa felicidad. En algún momento, Géminis, inclusive has pensado que has nacido con mala suerte, cuando no es así. No es así. Si te das cuenta, cariño, es como que tú me dices, Richard, cada vez que estoy a punto de tocar lo que es el cielo, cada vez que pienso que ahora sí voy a ser feliz, algo pasa que simplemente se estropea las cosas. No te rindas, Géminis, ¿vale? Todo es cuestión de actitud, cariño. Siento que muy pronto vas a tener lo que es una celebración. Algo que te va a hacer feliz, cariño, ¿vale? Tú lo que tienes que hacer, Géminis, tienes que disfrutar la simplicidad de la vida. Tienes que ser feliz, cariño, con lo que tengas cerca. Richard, amo una persona que está al otro lado del mundo y por eso no soy feliz. Cariño, entonces valora que tienes a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos. Valora que tienes vida. Eso también es felicidad. Tienes que ser feliz con la simplicidad de la vida, Géminis. Recuerda que la felicidad es una decisión, cariño. Es una decisión. Tú decides ser feliz
o tú decides, cariño, ser infeliz. Entonces, te recomiendo, corazón, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, Géminis. Verás que tiene muchas cosas para ser feliz. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Es una respuesta general. Es una respuesta general, mi querido Géminis. Es una respuesta general. A veces decimos, Richard, no soy feliz, pero tienes vida, cariño. El regalo más grande que Dios te ha podido dar, o el universo, la naturaleza, es la vida. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Economía, vamos a ver qué te dice Géminis. No sé por qué siento un Piscis. Economía, Géminis. Economía. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Para que tu economía mejore, Géminis, tienes que empezar a tomar decisiones, ¿vale? Relacionado, cariño, con personas que posiblemente no te aportan nada, cariño. O personas que a lo mejor de repente simplemente te hacen la vida difícil. Tienes que tomar decisiones. A lo mejor, cariño, tienes que empezar a hacer filtros. Rodearte con personas que son buenos para tu economía para que mejore. No con personas que de repente te ponen bloqueos, que no quieren trabajar bien o que todo el día están chismeando. La carta del diablo, cariño. Siento, Géminis, que te estás rodeando con personas que te están estancando lo que es tu progreso económico. La carta de la reina de espadas. Tienes que tomar el control de tu trabajo, de tu proyecto, ¿vale? Entonces, siento que tu economía posiblemente va mal por personas que no te aportan nada bueno. Ten cuidado con personas que a lo mejor te dicen, préstame dinero, vas a tener problemas, Géminis. Muy bien, vamos a cantar, ¿vale? A ver, cariño, que empiece la juerga. A ver si lo saco, ¿vale? A ver, vamos a ver, cariño. A ver, corazón. Uy, de verdad. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, vas directo al corazón. Oh, y por más veces que trate, oh, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes dónde darme pa' que quede dormida. Taca donde duele, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la milla, todo eso a mí se me olvida. Ah, ay por Dios, cariño, otra vez, ¿vale? El corito. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Tiene estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Ah, y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca donde duele, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la milla, todo eso a mí se me olvida. Ah, ay por Dios, me encanta. Búscalo, ¿vale? Búscalo, cariño, de verdad. Shakira, me sorprendes. A mí me encanta esa música, pero veo que no tiene tanto éxito. Por eso que he comentado, cariño, para hacer polémica, entra en su canal oficial. Muy bien, las características, cariño. De verdad, Shakira. Ella tira para alto. Ahora se los busca mitad caballo, mitad hombre, cariño. Me encanta. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. Muy bien. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego. Sagitario, cariño, un centauro. Mira, elemento fuego, corazón.
Eres como la Shakira, cariño. Vale. Puede ser también Leo y Aries. Esta persona, cariño, es como si lo hubieras conocido lo que es en una fiesta, en una reunión. Puede ser de piel mulata. Es que es igualito al centauro de Shakira, cariño, de verdad. Está buenísimo. Muy bien. La carta también de la sota de bastos. Hay una persona que no supera los 40 años que posiblemente te va a hablar de un proyecto o simplemente esta persona, cariño, te va a apoyar lo que es en tu proyecto y tu economía. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se ponga rayos. Muchos de vosotros, cariño, hay una persona de elemento fuego que ha bajado lo que es la defensiva. Esta persona, cariño, posiblemente se pone lo que es en contacto contigo. Puede ser también lo que es un Leo. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Tú tienes buena puntería. Muy bien. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero, cariño.